¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto estar con ustedes en esta nueva videoinformación. A los panistas ya no les queda discurso, amigos, esa es una realidad. ¿Y por qué les menciono esto? Precisamente porque hace 2 años empezaron con el discurso de que AMLO y esta cuarta transformación había provocado 4 millones de mexicanos más pobres. Eso, que quisieran contabilizar el hecho de que atravesamos una pandemia. Eso no lo puedes dejar fuera así porque sí. Ahora, 2 años después, este nuevo dato del Coneval pues no les gustó y tumba por completo las mentiras, las falacias, los dichos de la oposición de los pobres. Esta cuarta transformación, como dice Aleida Alavés Ruiz, son de piel muy sensible. Y es que hay que sacar los datos, no es nada más decir por decir. La desigualdad en México, la desigualdad social, ¿esto qué significa? Pues la diferencia que hay entre ricos y pobres, clase media, clase alta, clase media, clase baja. Y aquí hay datos verdaderamente impresionantes del propio presidente que dieron precisamente los del Coneval. El coeficiente Gini. El coeficiente Gini nos indica que es un indicador que va de la escala del 0 al 1. ¿Qué significa? En donde 0 quiere decir que todos ganamos por igual y 1 donde la diferencia y 1 donde la desigualdad es definitivamente muy superior. Así que ¿cómo está la desigualdad social en cada sexenio? Nada más para que se den una idea. Fox en .460, Calderón .509, Peña Nieto .449, pero AMLO ha logrado disminuirla en este 2022 a .402. Quiere decir que de los últimos 4 sexenios, AMLO ha logrado una verdadera disminución en la pobreza. Y la diferencia salarial es otro de los datos que deja en entredicho, que deja más bien los resultados magníficos que ha dado el presidente Obrador, donde esta diferencia implica que en el gobierno de Vicente Fox en 2004 obtuvo 23 veces más, obtuvo el dato de que los ricos ganaban 23 veces más que los pobres. Con Calderón, imagínense, se disparó a 35.6, disminuyó con Peña Nieto con 21 veces de diferencia, y AMLO ha logrado disminuir esa brecha, esa diferencia en tan solo 15 veces. Hay mucho por trabajar, por supuesto, pero digo, en comparación de los últimos 40 años, que en solo 5 se haya logrado disminuir la brecha salarial, esto es digno de reconocer a este gobierno. Por eso, en total han sido 8.9 millones de mexicanos que han salido del umbral de la pobreza de 2020 a 2022. Y este dato es el que más le duele a la oposición, porque ya se quedaron sin argumentos. Y por eso la diputada Julieta Ramírez les mandó este maravilloso mensaje. Porque todavía al día de hoy no se entiende por qué de estos logros de la cuarta transformación que se trasladan obviamente a la población, la oposición ni siquiera muestra un ápice de alegría. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza según el INEGI y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país,
Con Andrés Manuel, casi 2 millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes y con Peña 26. Con López Obrador el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6,000 pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo. Por el bien de todos, primero los pobres. Fuerte mensaje de Julieta Ramírez a esta derecha que todavía no entiende que está trabajando para un pueblo que necesita de políticos que realmente busquen el beneficio de ese pueblo del cual tanto han tratado de aplastar una y otra vez cada vez que llegan al poder. Y prueba de ello es nada más lo que ha sucedido en las alcaldías tan solo de la Ciudad de México, que tanto se han de arrepentir vecinos de tener a un líder mafioso como Santiago Taboada, líder del cártel inmobiliario, o a un taquero asesino como lo es el papá de Mauricio Tabe en la alcaldía Miguel Hidalgo, que también ahí se desprende también el parte del cártel inmobiliario, que imagínense viene desde Xóchitl Gálvez con estos contratos otorgados a través de corrupción para que pues se enriquezca y tenga hoy el discursito ese de decir que su empresa es chingona y que tiene más de 30 años. Y ni qué decir ya ni de Lía Limón y peor aún Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, que ya hasta se destapó. Así que pues vamos a mostrarles igual este dato, duro dato que da Hernán Gómez en esta opinión sobre precisamente cómo se desmantela, se desbarata la oposición con este magnífico dato de la disminución de pobres en México. Pero acaban de salir los resultados del Coneval sobre las estimaciones oficiales de pobreza en México. Y hay que decir que los resultados muestran una importante reducción de la pobreza en nuestro país en lo que va del gobierno de López Obrador. El dato más relevante es que del 2018 al 2022, digamos los años que lleva este gobierno, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó, digamos, del 49,9% en el que estaba a un 43,5%. Esto quiere decir que son 5.7 millones menos de pobres en nuestro país. 5.7 millones menos de personas que no tienen ingreso suficiente o que no tenían antes ingreso suficiente para adquirir el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Pero como ustedes saben, en México no solamente medimos la pobreza con relación a los ingresos que reciben las personas. Coneval también mide la llamada pobreza multidimensional, que además de reflejar ingresos, también considera una serie de variables importantes, como es el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a la vivienda con servicios básicos y la alimentación. Y aquí también vemos una reducción importante. Miren ustedes, del 2020 al 2022, 8.9 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. El único tema ahí es que pues atravesamos por una pandemia que tuvo como consecuencia que 3.8 millones de personas cayeran en pobreza. Entonces, pues bueno, si reducimos, quitamos estos 3.8 millones de los 8.9 millones, pues son 5.1 millones. Es una cifra menor, pero en cualquier caso es una reducción importante e histórica incluso. La reducción de la pobreza multidimensional
es menor que la de la pobreza por ingreso, ciertamente, porque, pues como les dije, se compone de muchos otros factores. Ahí vemos, por ejemplo, que aunque en el caso de la vivienda hubo un incremento de 1.9 millones de personas que lograron obtener acceso a la vivienda, en el caso de la salud, y esto fue lo que más le pegó a la medida de pobreza multidimensional, 30 millones de personas respondieron en la encuesta no tener acceso a servicios de salud. Dejando fuera el caso del acceso a la salud, que es el talón de Aquiles de este gobierno, estos datos son históricos, considerando, insisto, que en medio de todo esto atravesamos por una pandemia que tuvo consecuencias graves en toda la economía. De hecho, desde el 2008 que el Coneval elabora estas estadísticas, sus estadísticas de pobreza multidimensional, siguiendo la misma metodología, siempre se habían reportado incrementos en la pobreza multidimensional. Siempre se veía que crecía. Entre el 2008 y el 2018, durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, 3 millones más de personas entraron en pobreza multidimensional. Ahora, en cambio, en 4 años del sexenio de López Obrador, el gobierno no solo logró sacar de la pobreza a esos casi 3 millones, sino también a 2 millones más. Y insisto, con una pandemia en medio. Entonces, pues yo creo que aunque les cueste reconocerlo, este avance no tiene precedentes y creo que aunque haya cosas que no nos gusten de los políticos de la 4T, este es un logro indiscutible. Así es que, como hemos visto, Carlos, querido público de la Octava y Radio Centro, el acceso a la salud, pues sí es una de las materias en las que este gobierno pues más nos queda de ver. Los indicadores en esta materia nos muestran que aunque la infraestructura hospitalaria no ha disminuido, de hecho se incrementó durante la pandemia, se amplió, mucha gente pues no se enteró de que el Seguro Popular fue sustituido por otro servicio de salud. Hubo mucha confusión, primero con la creación del INSABI, luego del IMSS Bienestar, con lo que pues en la encuesta respondieron que no tenían acceso a los servicios de salud. Ahí hay un trabajo importante que hacer. Pues así, amigos, estos datos son verdaderamente indiscutibles, dignos de señalarlos como algo bueno que ha hecho este gobierno. Efectivamente, como bien dice Hernán, hay muchas cosas que mejorar, eso no cabe duda, pero de que hay que celebrar pues el pasito o medio pasito que dé esta cuarta transformación en beneficio para los más pobres, pues es algo que hay que celebrar. Y es nefasto que la oposición interés de recuperar el poder, de recuperar sus privilegios, simplemente busquen cómo tergiversar esta información para que sigan intentando engañar a la gente. Por eso es importante que ustedes se sigan informando. Como lo dice Poncho Gutiérrez, no creen en las cifras del Coneval, pero sí en las firmas de Va por México, o yo diría incluso en el método mentiroso, faccioso, hipócrita, cínico, que no tiene a ningún solo ciudadano, solo candidato de la sociedad civil. Todos son una bola de políticos de la vieja política, de los dinosaurios, de los que se saben todas las mañas habidas y por haber, y eso hace que sea más complicada la elección para el 2024, pero pues está en nosotros llevar a cabo ese plan C que el presidente ha pedido a todo México. Y así es la gráfica de la pobreza en México. Obviamente, imagínense que todo va cuesta abajo. La pobreza, en algún momento hubieron más pobres por una pandemia, pero se ha recuperado en tan solo 2 años. El presidente recuperó esta cifra para dar los resultados que hoy tenemos. Así que, amigos de Pregoneros, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invitamos a suscribirse al canal Pregoneros 4T Noticias. También los invito a mi canal Vecino Político y Politiquero Noticias. Subimos contenido todos los días y si el video les gusta, apóyennos con su like, escriban sus comentarios y compartan, ayúdennos compartiendo este video con sus amigos y familiares. Sigan teniendo un maravilloso día. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video. Es cuanto.